Hay trabajos que te cambian por dentro sin que te des cuenta. No porque pase algo extraordinario, sino porque el silencio acaba haciendo cosas raras con la cabeza. Yo lo sé mejor que nadie. Llevo casi 2 años sin poder dormir de corrido más de 4 horas seguidas, y cuando por fin me duermo, sueño con pasillos oscuros y el olor a humedad de esa bodega junto al río Lerma, en Salamanca, Guanajuato. Una ciudad que a primera vista parece tranquila. Casas de colores pálidos, perros callejeros durmiendo en las esquinas, el olor a tortillas desde las 5 de la mañana. Una ciudad completamente normal. El tipo de lugar donde uno cree que nada malo puede pasar. Me llamo Rodrigo Espinosa Nava. Tengo 34 años y durante casi 10 meses trabajé como guardia nocturno en una bodega abandonada que la empresa Almacenes del Centro usaba para guardar maquinaria vieja que ya no tenía valor comercial, pero que tampoco podían tirar por cuestiones legales. Eso me explicó el encargado, un hombre gordo y sudoroso llamado don Aurelio Fuentes, cuando me contrató. Me dijo que el trabajo era sencillo: llegar a las 10 de la noche, hacer una ronda cada 2 horas, llenar una bitácora y salir al amanecer. Paga al día, sin prestaciones, sin preguntas. Era el tipo de trabajo que acepta a alguien que no tiene muchas opciones. Y yo no las tenía. Acababa de separarme de mi mujer después de 3 años de matrimonio que se fueron apagando como vela bajo el agua, y me había quedado con mis 2 mudas de ropa, una cobija y la vergüenza de tener que pedirle a mi primo Enrique que me dejara dormir en su cuarto de triques. Enrique Saldaña, que trabajaba de día en una refaccionaria y tampoco tenía mucho, pero que me tendió la mano sin hacer preguntas. Él fue quien me dijo del trabajo. Había escuchado que buscaban a alguien para el turno de noche en esa bodega que quedaba a 20 minutos caminando del centro. La primera semana no pasó nada raro. Ni siquiera me pareció un lugar particularmente intimidante. Era simplemente viejo. Los muros de tabique rojo se habían ido cuarteando con los años, el techo de lámina tronaba con el viento, y había ese olor particular a polvo antiguo mezclado con aceite de maquinaria que se quedaba pegado en la ropa. La caseta de vigilancia era un cuarto pequeño pegado a la entrada principal. Una silla de plástico, una mesa de metal oxidada, un foco de 40 watts que parpadeaba a veces sin razón aparente, y una ventana con un vidrio tan sucio que apenas dejaba pasar la luz de los postes de la calle. Yo llevaba un radio de baterías para no enloquecer en el silencio. Escuchaba estaciones de noche, esas que transmiten música norteña a volumen bajo, y a veces algún programa de consejos sentimentales donde la gente llama a confesar sus penas. Me gustaba escuchar esas voces. Me recordaban que había mundo afuera. El primer mes me limité a caminar los pasillos con la linterna, revisar que las puertas laterales estuvieran cerradas, llenar la bitácora con la misma frase de siempre, sin novedad, y volver a la caseta a esperar que amaneciera. Era una existencia suspendida, como vivir dentro de un paréntesis. Fue en la 6ª semana cuando noté la primera cosa. Una noche, durante la segunda ronda, cuando pasé por el fondo de la bodega, donde la oscuridad era más densa y los objetos guardados, motores, estantes metálicos, cajas de cartón apachurradas, formaban una especie de laberinto, percibí un olor que no encajaba. Era dulce, floral casi, como flores de cempasúchitl pasadas, el tipo de olor que se queda adherido en los altares cuando llevan días sin que nadie los cambie. Lo respiré 2 veces para asegurarme de que no estaba inventándolo, y luego seguí caminando. Me dije que era el viento trayendo algo de afuera, que en algún lado cercano había un panteón o alguna casa donde alguien había puesto flores. Me lo creí porque quise creérmelo. La segunda señal llegó unos días después. Eran cerca de las 2 de la mañana y yo estaba en la caseta escuchando el radio con los ojos entrecerrados, a punto de quedarme dormido, cuando escuché unos pasos en el pasillo principal. Lentos, regulares. El tipo de pasos que hace alguien que camina sin prisa, que conoce el lugar y no teme hacer ruido. Me levanté de golpe. Tomé la linterna y salí. El pasillo estaba vacío. Recorrí toda la bodega, revisé cada esquina, cada puerta. Todo cerrado, todo quieto.
Me dije que había sido el viento moviendo algún trozo de metal o algún animal que había encontrado cómo entrar. Los gatos hacen eso, buscan lugares oscuros para esconderse, pero los gatos no caminan así, no con ese ritmo tan humano, tan deliberado. Durante las semanas siguientes, hubo noches en que no pasaba nada, y yo casi llegaba a convencerme de que todo había sido producto del cansancio y la soledad. Pero luego llegaba otra noche en que el olor volvía, o escuchaba algo, y la inquietud regresaba como marea. No era miedo exactamente, era más bien una sensación de estar siendo observado, de que el silencio no era vacío, sino que estaba lleno de algo que yo no podía ver, pero que sí podía sentirme a mí. Fue en ese periodo cuando conocí a Marisela. Marisela Córdoba trabajaba en una tienda de abarrotes que quedaba a 2 cuadras de la bodega y que abría hasta medianoche. Yo paraba ahí al inicio de cada turno a comprar cigarros o agua. Era una mujer de unos 40 años, de pelo negro recogido siempre en una trenza, seria pero no antipática. Hablábamos poco al principio. Luego empezamos a cruzar más palabras. Ella notó que yo llegaba con cara de no dormir bien, y un día me preguntó directamente dónde trabajaba. Cuando le dije que era el guardia nocturno de la bodega junto al río, me miró de una manera que no supe leer bien en ese momento. No fue sorpresa, fue algo más parecido al reconocimiento. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», me preguntó. «Casi 2 meses», le dije. Ella asintió despacio, como si estuviera calculando algo. Me cobró los cigarros sin decir nada más, pero cuando yo ya me estaba yendo, me dijo: «Ten cuidado ahí adentro. Ese lugar tiene historia». Le pregunté qué quería decir. Ella se encogió de hombros y me dijo que no era nada, que eran cosas de la gente del barrio, chismes de vecinos. Pero su cara decía otra cosa. No volví a preguntarle ese día, tampoco los días siguientes, pero la frase se quedó dando vueltas en mi cabeza, como una mosca que no puede salir de una habitación. La noche del martes 17 de octubre fue la primera vez que la cosa dejó de ser vaga. Eran las 3:17 de la mañana. Lo sé con exactitud, porque miré el reloj justo cuando escuché el golpe. Un golpe seco y fuerte en la puerta principal, como si alguien hubiera golpeado con el puño cerrado o con un objeto contundente. No fue el viento. El viento no golpea así. Firme, intencional, una sola vez. Salí con la linterna apuntando hacia la puerta. La abrí despacio. Afuera había niebla baja, del tipo que sube desde el río en esas noches frías de octubre. La calle estaba vacía. Los postes de luz hacían esos halos amarillos que la niebla convierte en algo casi irreal. No había nadie, ni un auto, ni un perro. Permanecí en la puerta unos 2 minutos escuchando, y luego volví adentro. Fue cuando entré de nuevo a la caseta que lo vi. En la esquina derecha del cuarto, la esquina que siempre había estado vacía, había algo que no estaba cuando yo salí. Lo sé porque soy de los que nota esas cosas, de los que recuerda exactamente cómo estaba un lugar cuando salió de él. Era un altar pequeño e improvisado, una caja de cartón volteada boca abajo como base, encima una figura de la Santa Muerte de unos 20 centímetros, negra, con su guadaña y su túnica pintada a mano de manera tosca. Junto a la figura, una vela roja gruesa, encendida, y debajo de la figura, doblado en 4, un papel amarillento. Me quedé paralizado varios segundos. Me dije, alguien entró mientras yo estaba en la puerta. Alguien que sabía exactamente cuánto tiempo iba a tardar yo en salir y regresar y que tenía preparado ese altar listo para colocarlo. Tomé el papel con mano que no estaba del todo firme y lo desdoblé. Tenía una sola línea escrita a mano, con letra apretada en tinta azul ya desvaída. A ella le prometí mi vida si me sacaba de aquí. No había nombre, no había fecha. El papel era viejo. Podía verlo en la textura, en los bordes ligeramente carcomidos, en ese color amarillo que el tiempo le había dado. Estuve mucho rato mirándolo. Luego lo volví a doblar y lo puse donde estaba. No toqué la figura. No apagué la vela. Simplemente me fui a sentar a la silla y esperé que amaneciera sin moverme. A la mañana siguiente, hablé con don Aurelio. Me dijo, con esa actitud suya de hombre que todo lo minimiza, que probablemente había sido algún vecino que se había metido a dejar eso, que en el barrio
Había gente muy devota de esas cosas. Le describí el papel. Le dije que parecía muy viejo. Él vaciló un momento antes de responder. Fue entonces cuando me contó de Fermín. Fermín Gutiérrez Leal había trabajado en esa bodega como guardia nocturno varios años atrás, en tiempos en que el lugar todavía tenía algo de actividad. Un hombre de unos 50 años, callado, que según don Aurelio tenía problemas con personas de las que era mejor no tener problemas. Nunca me dio detalles. Dijo solo que eran problemas serios, del tipo que te siguen a donde vayas. Que una noche, un vecino que pasaba caminando tarde jura haber visto luz adentro de la bodega y que cuando se asomó por la ventana vio a un hombre arrodillado en el suelo, rezando en voz baja frente a algo que no pudo distinguir bien en la oscuridad. Fermín desapareció semanas después. No hubo cuerpo, no hubo explicación. El caso quedó abierto en alguna carpeta policial que nadie volvió a revisar. Don Aurelio me lo contó con esa cadencia de quien ha contado algo muchas veces y ya le perdió el sabor. Como si fuera un dato más, algo tan incorporado a la historia del lugar que ya no merecía mayor atención. Me palmoteó el hombro antes de irse y me dijo que no le diera vueltas, que la bodega era segura, que si alguien se había metido, lo más probable es que hubiera entrado por el techo, que tenía varias láminas flojas. Intenté seguir su consejo. Durante los días siguientes me concentré en el trabajo, en no pensar. Me decía a mí mismo que había una explicación racional para todo. Alguien se había metido, había dejado el altar por algún motivo que yo no entendía, y ya. El papel era viejo porque el altar era viejo. Había estado guardado en algún lugar y alguien lo había sacado. Pero las noches no me dejaban convencerme de eso tan fácilmente. Exactamente a las 3:17 de la mañana, cada madrugada sin excepción, escuchaba los pasos. Siempre el mismo ritmo, siempre desde el mismo lado de la bodega, desde el fondo, moviéndose hacia la caseta. Lentos. El papel era viejo porque el altar era viejo. Había estado guardado en algún lugar y alguien lo había sacado. Pero las noches no me dejaban convencerme de eso tan fácilmente. Exactamente a las 3:17 de la mañana, cada madrugada sin excepción, escuchaba los pasos. Siempre el mismo ritmo, siempre desde el mismo lado de la bodega, desde el fondo, moviéndose hacia la caseta. Lentos, con ese arrastre leve en los pies que hace la gente que está muy cansada o que ha olvidado cómo levantar bien los talones. Me paraba, escuchaba, esperaba. Los pasos llegaban hasta cierto punto del pasillo y luego se detenían. Nunca llegaban a la puerta de la caseta, pero cada noche llegaban un poco más cerca. Hablé con Marisela. Le conté lo del altar, lo de Fermín, lo de los pasos. Ella me escuchó sin interrumpirme, con los brazos cruzados sobre el mostrador y esa expresión seria que yo ya le conocía. Cuando terminé, estuvo un momento callada. «Mira», me dijo al final, «yo no soy de meterme en esas cosas. Pero mi abuela decía que cuando alguien le hace una promesa a la Santa Muerte y no la cumple, ella no se olvida. No se puede olvidar. Es como una deuda que queda suspendida». Le pregunté qué pasaba con la deuda si la persona que la contrajo ya no estaba. Marisela me miró con algo que no supe si era lástima o advertencia. «Eso es lo que nadie sabe bien», dijo. Me fui de la tienda con más preguntas que respuestas y con esa sensación física, casi táctil, de que algo que no entendía me estaba rodeando lentamente. La noche del viernes fue la peor. Había decidido quedarme cerca del altar en lugar de estar en la caseta. Me senté en el suelo, a unos 3 metros, con la linterna apagada para ver si la oscuridad me dejaba percibir algo que la luz no me dejaba. Era una tontería, probablemente, o quizás no. Llevaba como 1 hora ahí sentado cuando me di cuenta de que la vela estaba encendida. Yo no la había encendido. Yo nunca la había encendido desde que aparecieron, porque me daba no sé qué tocarla, pero ahí estaba, la llama quieta, casi sin moverse, como si el aire de la bodega no pudiera afectarla. Me levanté despacio. Me acerqué al altar. La figura negra de la Santa Muerte me miraba desde su lugar con esas cuencas vacías que los santeros les esculpen. La vela olía a cera con algo más debajo, algo que no pude identificar del todo.
Puse la mano sobre el papel doblado y en ese momento escuché la voz. Era tan baja que al principio creí que había sido mi propia respiración. Pero no. Era una voz, muy cerca, justo detrás de mi hombro derecho. Decía, la promesa todavía no se ha cumplido. No era una voz enojada. Eso fue lo primero que pensé incluso en medio del pánico. No era amenazante ni violenta. Era cansada, tan profundamente cansada, que escucharla me produjo algo parecido a la compasión antes de producirme terror. Era la voz de alguien que lleva un tiempo incalculable esperando algo que no llega. No recuerdo bien cómo salí de la bodega esa noche. Sé que corrí, sé que llegué a la calle y caminé rápido hasta que encontré una tiendita con luz y me quedé ahí parado afuera, respirando, hasta que el corazón me dejó de golpear tan fuerte. Llamé a Enrique al día siguiente y le dije que iba a renunciar al trabajo. Él no preguntó por qué. Me conoce lo suficiente para saber cuándo algo me ha afectado de verdad. Me dijo que estaba bien, que ya buscaríamos otra cosa, que no me preocupara. Pero antes de renunciar, antes de entregar las llaves a don Aurelio y no volver nunca, sentí que tenía que hacer algo. No sé explicar bien de dónde vino ese impulso. No era religiosidad, porque yo no soy creyente en el sentido estricto. Era algo más parecido a querer cerrar una puerta que había quedado entreabierta. Como ese instinto que te hace apagar la luz de un cuarto, aunque ya no vayas a volver a él. Esa última madrugada, antes del amanecer, entré a la caseta por última vez. La vela estaba ahí, apagada. El altar seguía en su lugar. Me arrodillé frente a él, no porque supiera rezar, sino porque me pareció lo correcto. Encendí la vela con el encendedor que siempre cargaba en la bolsa del pantalón. La llama se estabilizó enseguida, rojiza y pareja. Me quedé un momento en silencio escuchando la noche. Luego dije en voz baja, yo no sé qué promesa se hizo aquí. No sé quién la hizo ni qué pasó con esa persona. Pero ojalá encuentres descanso. No dije más. No sabía qué más decir. Las palabras sonaron insuficientes incluso mientras las pronunciaba, pero eran lo único que tenía. Estaba a punto de levantarme cuando la llama cambió. No se apagó. Tampoco se agitó como si hubiera una corriente. Simplemente se volvió azul. Completamente azul, de ese azul intenso y frío que uno ve a veces en los pilotos de gas. Duró quizás 4 o 5 segundos. Yo me quedé inmóvil, mirándola, sin respirar casi. Y luego se apagó sola. Sin humo, sin chisporroteo, como si alguien hubiera tomado la llama con la mano y la hubiera extinguido. El cuarto quedó en oscuridad completa. Me levanté, salí de la bodega, entregué las llaves esa mañana y no volví. 3 días después, cuando fui a recoger un objeto que había olvidado en la caseta, don Aurelio me llevó adentro y me mostró la esquina donde había estado el altar. Estaba completamente vacía, limpia incluso, como si nunca hubiera habido nada ahí. Le pregunté quién lo había quitado. Me dijo, con una expresión de genuina confusión, que él no había tocado nada porque ni siquiera sabía de qué le estaba hablando. Que en esa esquina no había habido ningún altar, que nunca había habido nada ahí. Lo miré a los ojos y supe que decía la verdad. Regresé a casa de Enrique esa tarde y no le dije nada. Me senté en el cuarto de Tríquez y estuve un buen rato mirando el techo, pensando en Fermín Gutiérrez Leal, en lo que fuera que le perseguía, en la promesa que hizo arrodillado en el suelo de esa bodega cuando no había nadie que pudiera ayudarlo. Pensando en que una promesa hecha desde ese lugar de desesperación, desde el fondo de la noche, cuando uno ya no tiene a dónde más ir, no es lo mismo que una promesa ordinaria. Es algo que se graba en el aire de un lugar, que se queda. No sé qué le pasó a Fermín. No sé si salió vivo de sus problemas o no. No sé si lo que prometió era algo que podía cumplirse o si simplemente era la última oración de alguien que se estaba ahogando. Esas cosas no se saben. Hay partes de las historias que se pierden para siempre, que se quedan entre las paredes de los lugares donde ocurrieron. Lo que sí sé es lo que escuché esa noche. Y lo que me quedó de esa voz no fue el miedo que sentí en el momento. Lo que me quedó fue otra cosa. La forma en que sonaba, ese cansancio tan hondo, tan viejo,
que ya no cabía dentro de ningún cuerpo humano. No sonaba como algo que quería hacerme daño, sonaba como algo que llevaba mucho tiempo esperando que alguien simplemente lo oyera. Marisela me dijo una vez, en una de las últimas noches que la vi antes de que la tienda cerrara por reformas, que la gente que le reza a la Santa Muerte en los momentos límite no siempre sabe bien lo que pide, que a veces piden salir de algo sin entender que salir tiene un precio que se cobra después, que ella no juzga ni cobra ni espera, solo recuerda. No sé si creerle, no sé si creer en nada de lo que viví esas semanas, pero hay algo que todavía me pasa cada cierto tiempo y que no tiene explicación racional. Cuando me despierto de madrugada y miro el reloj y son las 3:17, ya no pienso en nada. Me quedo quieto en la cama mirando el techo a oscuras y espero que no haya pasos. Hasta ahora no los ha habido. Pero hay noches en que el silencio se siente demasiado lleno, como si hubiera algo ahí, al otro lado de la pared, que supiera que alguien oyó la promesa y que sigue esperando que alguien la cumpla. Una historia de Aurelio Mendoza Soto, Irapuato, Guanajuato. Trabajo en el rastro municipal de Irapuato desde hace 11 años. No es un trabajo que la gente admire cuando lo cuento en reuniones. Mi cuñado Germán siempre hace una cara rara cuando sale el tema, como si yo le hubiera dicho que limpio letrinas o algo peor. Pero es un trabajo. Hoy durante mucho tiempo fue un trabajo estable. Uno aprende a separar las cosas. Uno aprende a dejar el olor afuera, en la ropa que te quitas antes de entrar a la casa, y a entrar a cenar sin pensar demasiado en lo que hiciste durante el día. Yo me llamo Aurelio Mendoza Soto. Tengo 42 años. Vivo en la colonia Jardines del Moral, en una casa de 2 cuartos que comparto con mi esposa Remedios y mi hijo Nicolás, que tiene 12 años y ya me saca casi una cabeza de estatura, aunque todavía le da miedo la oscuridad. Tenemos un perro que se llama Canelo. Una vida normal, o eso creía yo. Todo empezó con algo tan pequeño que durante semanas no le di ninguna importancia. En el rastro hay un pasillo largo que conecta las áreas de procesamiento con los cuartos de refrigeración. Es un pasillo de unos 30 metros, con piso de cemento gris y lámparas de neón que siempre han tenido ese zumbido molesto que uno termina ignorando. A mitad del pasillo, en la pared izquierda, hay una mancha oscura que lleva años ahí. Nadie sabe exactamente de qué es. Don Refugio, el más viejo del turno, dice que es humedad que subió desde los cimientos. El supervisor, el señor Porfirio Castro, dice que en algún momento la van a pintar, pero llevan 2 años diciéndolo. Un martes de octubre, cuando ya estaba terminando mi turno, pasé por ese pasillo como siempre y me detuve sin querer frente a la mancha. No sé por qué me detuve. No fue una decisión. Fue como cuando uno frena el paso sin razón aparente, como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía no. Me quedé mirando la mancha y me pareció que tenía una forma diferente a la que recordaba. Antes era como un mapa irregular, con los bordes difusos. Esa noche, o me pareció, o tenía la silueta de algo vertical, como una figura parada. Le comenté a Rosendo, mi compañero de turno, que llevamos años trabajando juntos. Rosendo es de esas personas que no se complican. Él se acercó, la miró un momento y me dijo que era igual que siempre, que yo andaba cansado. Yo le dije que sí, que probablemente tenía razón. Me fui a casa. Me comí lo que había dejado Remedios en el microondas, vi un rato la televisión y me dormí. Pero esa noche soñé con el pasillo. En el sueño no había nadie más, solo yo caminando hacia los cuartos fríos y la mancha en la pared que de alguna forma estaba más oscura de lo normal, más definida, como si alguien la hubiera repintado. Me acerqué en el sueño y sentí algo que nunca había sentido antes, la certeza de que si la tocaba, algo iba a cambiar. No supe qué, solo supe que iba a cambiar. Me desperté antes de tocarla, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, y afuera llovía sobre los techos de lámina del vecindario con ese ruido constante que normalmente me da sueño. Pero esa noche me tuvo despierto hasta casi las 3 de la mañana. Esa misma semana, el miércoles por la tarde, me llamó por teléfono Yolanda, que es la hermana mayor de Remedios. Yolanda vive en Celaya y no llamaba seguido, así que ya cuando vi su nombre en la pantalla,
Sentí algo raro en el estómago. No eran malas noticias, al menos no del tipo que uno teme. Me dijo que había encontrado trabajo en una empresa en León y que necesitaba quedarse con nosotros unos días mientras encontraba dónde rentar. Remedios se emocionó. A mí no me molestó, pero tampoco me alegró demasiado, porque la casa es pequeña y Yolanda tiene una forma de ocupar los espacios que va más allá del espacio físico. Llegó el viernes con 2 maletas y una bolsa de plástico, donde traía un bulto envuelto en tela morada. Le pregunté qué era. Me dijo que era una imagen que le habían regalado en un mercado de Celaya, que no la quería dejar sola en su cuarto de renta mientras ella no estuviera. Cuando desenvolvió la tela era una figura de la Santa Muerte, como de 30 centímetros, con túnica blanca y una guadaña pequeña en la mano. Me quedé mirándola un momento sin decir nada. No porque me diera miedo exactamente, sino porque me incomodó de una manera que no supe explicar. Era una sensación parecida a cuando uno ve algo fuera de lugar en un cuarto conocido, como un mueble movido unos centímetros. Remedios no dijo nada. Yolanda la puso en la repisa de la sala, junto a una foto de sus papás y un velador de los que venden en la tienda de la esquina. Le encendió la veladora sin hacer ningún comentario, como si fuera la cosa más natural del mundo, y siguió desempacando. Esa noche Canelo no quiso entrar a la sala. No fue una cosa dramática. No aulló ni se puso a rascar la puerta. Solo se quedó parado en la entrada del pasillo que conecta la sala con la cocina, con las orejas hacia atrás y mirando hacia la repisa. Yo lo llamé. Vino hasta mí, se sentó a mi lado en el sillón, pero no quitó los ojos del rincón donde estaba la figura durante todo el rato que estuvimos viendo la televisión. Remedios le dijo que era tonto. Yolanda no dijo nada. Yo lo noté, pero no dije nada. Lo que sí dije, más tarde, cuando ya estábamos acostados y Remedios estaba revisando su teléfono, fue que a lo mejor la figura podía quedarse en el cuarto de Yolanda. Remedios me preguntó por qué. Yo dije que porque la sala ya estaba muy llena de cosas. Ella me miró como si supiera que eso no era la verdad, pero no insistió. Al día siguiente la figura seguía en la repisa. Empecé a dormir mal. No de golpe. Fue gradual. La primera semana todavía dormía mis horas, pero me despertaba 1 o 2 veces en la madrugada sin saber por qué, con esa sensación de que algo me había despertado, aunque no hubiera ningún ruido. La segunda semana empecé a quedarme con los ojos abiertos durante un rato antes de poder dormir, mirando el techo y pensando en cosas sin importancia, o en cosas que creía que eran sin importancia. La tercera semana ya me levantaba a veces a mitad de la noche, me iba a la cocina a tomar agua, y desde la cocina podía ver el brillo de la veladora en la sala. Una de esas noches, serían las 2:30 o las 3, me quedé parado en la entrada de la sala mirando la figura en la repisa. La veladora proyectaba una sombra larga hacia la pared de atrás. La figura tenía los ojos pintados, 2 puntos negros que en la oscuridad parecían más profundos de lo que deberían. Me quedé parado ahí no sé cuánto tiempo, tal vez 1 minuto, tal vez 5. No sentí miedo exactamente, pero sentí algo parecido a cuando uno está a punto de recordar algo importante y no termina de recordarlo, como una palabra en la punta de la lengua, pero mucho más pesado. Fui al baño, tomé el vaso de agua, y cuando regresé al cuarto Remedios, estaba despierta mirándome. Me preguntó que qué tenía. Le dije que nada, que no podía dormir. Me dijo que llevaba días raro, que me veía distraído. Le dije que era el trabajo, que habían llegado inspecciones y el ambiente estaba tenso. Eso era parcialmente cierto. Las inspecciones existían, pero yo sabía que no era eso. Al día siguiente en el rastro, Rosendo me preguntó si me había pasado algo. Le dije que no. Me dijo que me veía como alguien que no duerme bien. Yo le pregunté si él creía en la Santa Muerte. Se me quedó mirando un momento antes de contestar. Me dijo que su abuela le rezaba, que había tenido un altarcito hasta que se murió. Me preguntó por qué. Le dije que por nada, que era curiosidad. No me creyó, pero tampoco insistió. Esa tarde, al salir del turno, pasé por el pasillo y me detuve de nuevo frente a la mancha. Esta vez sí estaba diferente. No era que me lo imaginara. Los bordes habían crecido hacia arriba.
O tal vez era que la humedad había corrido, pero la silueta era más clara. Tenía una parte de arriba más ancha, como hombros, y una parte de abajo más estrecha. No lo dije en voz alta. Me quedé mirando, respiré y seguí caminando. Lo de Nicolás pasó una semana después. Mi hijo tiene 12 años y es de esos niños que no hablan mucho, pero que uno nota cuando algo los preocupa porque se ponen callados de una manera diferente. Ese sábado yo estaba reparando una llave del baño y Nicolás vino a sentarse en el suelo del pasillo a verme trabajar, como hacía cuando era más chico. Estuvimos un rato en silencio y luego me dijo que había visto algo. Le pregunté qué había visto. Me dijo que la noche anterior, cuando se levantó al baño, había visto a alguien parado en la sala. Se me heló la sangre. No de golpe, sino despacio, como cuando el frío entra por debajo de la puerta. Le pregunté cómo era la persona. Me dijo que era alta y delgada y que estaba parada frente a la repisa de espaldas a él. Le pregunté si era la tía Yolanda. Me dijo que no, que Yolanda era más chaparrita y que esta persona era diferente, más alta, y que no se movió cuando él la vio. Le pregunté qué hizo. Me dijo que se fue corriendo de regreso a su cuarto y se tapó con la cobija y no salió hasta que amaneció. Le dije que probablemente había sido un sueño. Me dijo que sí, que quizás, pero yo vi en su cara que él no lo creía. Esa noche no dormí. Me quedé acostado con los ojos abiertos escuchando la casa. La casa tiene sus ruidos propios, como todas. El crujido del techo cuando baja la temperatura, el zumbido del refrigerador, el ladrido lejano de algún perro del vecindario. Yo conocía todos esos ruidos, sabía cuáles eran normales. Esa noche hubo un momento, cerca de las 4 de la madrugada, en que todos los ruidos pararon al mismo tiempo. No fue que se apagara el refrigerador, ni que los perros dejaran de ladrar. Fue que de repente todo cayó a la vez, como cuando alguien apaga el volumen de un televisor. Duró quizás 10 segundos, quizás menos. Y durante esos 10 segundos yo tuve la certeza absoluta, sin asomo de duda, de que había alguien en la sala. No me levanté. Eso es lo que todavía me pesa cuando lo pienso, que no me levanté. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos mirando el techo oscuro, escuchando esa nada que duró lo que duró, y luego los ruidos volvieron solos y yo seguí acostado hasta que amaneció. Por la mañana fui a la sala. Todo estaba igual. La repisa con la foto de los suegros de Yolanda, el velador encendido, la figura. Pero el velador estaba casi consumido. Y yo lo había visto la noche anterior, y todavía tenía más de la mitad. Yolanda no había entrado en la noche. Eso lo sabía porque su cuarto quedaba al fondo, y yo hubiera escuchado sus pasos en el pasillo. Le dije a Yolanda que la veladora se había consumido sola. Me miró y me dijo que eso pasaba, que era normal, que a veces la Santa Muerte consume las velas más rápido cuando está activa. Le pregunté qué significaba que estuviera activa. Me dijo que significaba que estaba presente, que estaba cerca. Le pregunté si eso era bueno o malo. Se me quedó viendo un momento antes de responder. Me dijo que dependía. Esa noche, le pedí a Remedios que la figura se fuera al cuarto de Yolanda. No le di explicaciones largas. Le dije que Nicolás había tenido pesadillas y que yo creía que era por eso. Remedios dudó, pero Yolanda, que había escuchado desde la cocina, salió y recogió la figura sin decir nada y la llevó a su cuarto. Creí que con eso iba a terminar. Dormí mejor esa noche y la siguiente. La tercera noche, cuando ya casi me había convencido de que todo había sido cansancio y sugestión, Canelo se paró frente a la puerta cerrada del cuarto de Yolanda y empezó a rascar la madera sin ladrar, en silencio, con esa clase de insistencia que los perros tienen cuando huelen algo que uno no puede oler. Lo jalé de ahí. Él regresó 2 veces. A la tercera lo encerré en la cocina con su cobija. La mañana siguiente, Yolanda se fue temprano a su primer día de trabajo en León. Cuando pasé frente a su cuarto para ir al baño, la puerta estaba entreabierta. No sé por qué entré. No tenía ningún motivo para entrar, pero empujé la puerta y entré y lo primero que vi fue que la figura no estaba en la mesita de noche donde Yolanda la había puesto. La busqué con la mirada. No estaba en el suelo. No estaba sobre la maleta.
No estaba en ningún lugar obvio. Estaba en el rincón, en el piso, frente a la pared, de espaldas a la habitación. No recuerdo haberme movido, pero estaba de rodillas frente a ella mirándola de cerca antes de darme cuenta de que me había agachado. La figura tenía la misma posición de siempre, con la guadaña y la túnica blanca, pero en el piso, en el rincón, con la cara hacia la pared, parecía diferente. Parecía como algo que hubiera llegado ahí por su propio pie. Llegué tarde al trabajo ese día. Porfirio Castro me llamó la atención frente a todos. Rosendo me miró con esa expresión suya de no preguntar pero saber. Esa tarde, en el pasillo, no pude ni acercarme a la mancha. La rodeé por el otro lado, aunque eso me obligara a pasar por el área de limpieza que siempre huele a cloro y sangre. Porfirio me vio hacer el rodeo y me preguntó que qué me pasaba. Le dije que nada. Me dijo que me veía mal. Le dije que probablemente me estaba enfermando. Me mandó a casa temprano. Yolanda encontró departamento en León 3 semanas después. La tarde que se fue, mientras Remedios le ayudaba a empacar sus cosas y Nicolás veía televisión, yo me quedé parado en la puerta del cuarto de Yolanda, viendo cómo ella envolvía la figura en la tela morada. Le pregunté, sin pensar demasiado en la pregunta, si ella la había movido al rincón aquella mañana. Se me quedó viendo mientras enrollaba el último doblez de tela. Me dijo que no. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí. No dije nada más. Ella terminó de empacar, besó a Remedios, le revolvió el pelo a Nicolás, me dio un abrazo a mí y se fue con sus 2 maletas y la bolsa de plástico. Desde la ventana la vi subirse al coche de su nueva compañera de trabajo, una muchacha que yo no conocía. Esa noche dormí de un tirón hasta las 7 de la mañana, sin despertarme, sin escuchar nada, sin sentir nada. Y sin embargo, a los 2 días de que Yolanda se fue, mientras yo pasaba por la sala camino a la cocina, noté que en la repisa había quedado una marca circular en el polvo, del tamaño exacto de la base de la figura. Remedios no la había limpiado todavía, o simplemente no la había notado. Yo la miré un momento, puse el dedo y la borré, pero esa noche, mientras cenábamos, Nicolás me preguntó si la señora de blanco ya no iba a volver. Remedios lo miró. Yo lo miré. Le pregunté de qué señora de blanco me estaba hablando. Me dijo que de la que se paraba en la sala, la que él había visto aquella noche. Le dije que eso había sido un sueño, que ya habíamos hablado de eso. Me dijo que sí era un sueño, pero que en el sueño la señora le había dicho algo. Remedios dejó de comer. Yo dejé de comer. Le pregunté qué le había dicho. Me dijo que no entendió bien, que hablaba muy quedito, pero que le había dicho un nombre. Le pregunté qué nombre. Se me quedó mirando con esos ojos grandes que tiene, iguales a los de Remedios. Dijo que había dicho Aurelio. Ese nombre es el mío. No dije nada. Levanté el plato, lo puse en el fregadero y me fui al baño. Me quedé parado frente al espejo un rato largo. No me veía diferente. Era la misma cara de siempre, con el mismo cansancio de siempre, las mismas entradas en el pelo que llevo notando desde los 30. Pero me quedé mirándome de todas formas, como si esperara ver algo más. Cuando salí, Remedios estaba lavando los platos y Nicolás ya no estaba en la cocina. Escuché la televisión de su cuarto. Me acerqué a Remedios y le dije en voz baja que no quería que Nicolás le siguiera dando vueltas a ese asunto de la figura, que lo dejara descansar. Ella me dijo que lo sabía, que ella tampoco quería. Esa noche le mandé un mensaje a Yolanda. Le pregunté cómo le iba en León, si ya se había instalado bien. Respondió hasta el día siguiente. Dijo que bien, que el trabajo estaba resultando mejor de lo que esperaba, y que la figura la había puesto en su nueva mesa de noche, y que le había prendido una veladora blanca y otra roja, por salud y por trabajo, que así le había dicho una señora del mercado que se hacía. No le respondí nada a eso. Han pasado 4 meses desde que Yolanda se fue. En el rastro la mancha del pasillo sigue ahí. Ya no trato de no mirarla. La miro. La silueta que vi aquella noche de octubre todavía me parece verla algunos días, cuando la luz del neón parpadea de cierta manera. Rosendo dice que no ve nada especial. Porfirio Castro mandó pintar el pasillo en enero, y el pintor aplicó 2 capas de pintura blanca,
Pero en menos de una semana la mancha había vuelto. No exactamente igual, un poco diferente, un poco más alta. Nicolás ya no habla de la señora de blanco, pero sigue durmiendo con la luz del pasillo encendida, y cuando le pregunto por qué me dice que porque sí, que le gusta así. Yo me levanto a veces en la madrugada, no siempre, 1 o 2 veces a la semana. Camino a la cocina, tomo agua y a veces me quedo parado en la entrada de la sala mirando la repisa vacía. La marca circular que dejó la figura en el polvo la limpié hace tiempo y Remedios pasó el trapo por toda la repisa y acomodó otras cosas ahí, un florero de vidrio y una vela aromática que le regalaron en el trabajo. Todo está diferente. Pero a veces, en la oscuridad de las 3 de la mañana, con la casa quieta y Canelo dormido en la cocina, me paro ahí y siento lo mismo que sentí aquella primera noche. Que no estoy solo, que hay algo en el cuarto que no tiene cuerpo pero que ocupa espacio, que escucha. No sé si eso debería darme miedo. La verdad es que a estas alturas ya no sé bien qué siento. No es miedo exactamente. Es más parecido a lo que uno siente cuando sabe que alguien lo está mirando desde lejos y no puede voltear a verlo. Una presencia, una espera. El mes pasado fui al médico porque llevaba semanas con un dolor en el hombro derecho que no se me quitaba. El doctor me mandó unos estudios y resultó que no era nada grave, solo contractura muscular por tensión acumulada. Me dio un relajante y me dijo que durmiera mejor y no cargara tanto peso. Cuando salí del consultorio y caminé hacia el coche, pensé, sin querer pensarlo, que el hombro me dolía exactamente del lado donde cargamos cosas pesadas, del lado del trabajo. Y pensé también, sin poder evitarlo, que la Santa Muerte siempre va cargando algo en ese mismo brazo. No sé qué significa eso. Probablemente no significa nada. Pero esa noche, cuando llegué a la casa y pasé por la sala, me detuve un momento frente a la repisa. El florero de vidrio, la vela aromática de Remedios, nada más. La repisa vacía de lo que estuvo ahí. Puse la mano sobre la madera justo donde estaba la marca circular que ya no se ve, y dije en voz muy baja, casi sin mover los labios, que yo no había pedido nada. Que yo no había pedido nada. El florero de vidrio estaba frío bajo mis dedos, aunque llevaba todo el día a temperatura de la casa. Afuera, en la calle, pasó un coche con la música a todo volumen y luego el silencio regresó. Ese silencio de las noches de la colonia Jardines del Moral que uno aprende a conocer con los años. No escuché nada, pero tampoco me fui de inmediato. Me quedé parado ahí un momento más con la mano sobre la madera fría, sin saber bien si estaba esperando una respuesta o si estaba esperando que el silencio me dijera que no había nadie. El silencio no me dijo ninguna de las dos cosas. Fui a acostarme y soñé con el pasillo.